En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque estamos en sus hogares. Y también agradecemos al Señor a causa de la perseverancia que ustedes muestran al escuchar este programa. La sed, el hambre de querer aprender y adquirir la sabiduría, la ciencia y el conocimiento de Dios. Porque una de las características de nosotros los que hemos nacido de nuevo es que tenemos nuevas motivaciones y entre tantas motivaciones nuevas nosotros sentimos, deseamos con una gran sed y hambre espiritual conocer la voluntad de Dios a través del estudio, de la lectura y la meditación de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Lucas y estamos en el capítulo 8. En la lección anterior estudiamos la parábola del sembrador, pero quisiera hacer un breve comentario respecto a estas palabras que el Señor dijo antes de explicar la parábola del sembrador a sus discípulos. Dice en el verso 9 y 10, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta palabra o qué significado tiene esta parábola? Y él les dijo a sus discípulos, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y para que oyendo no entiendan, o no comprendan, para que no se conviertan. ¿Por qué el Señor hizo esta aclaración a sus discípulos? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta de que Dios siempre ha hablado al hombre. Pero también es bien cierto que la mayoría de los hombres, y en el caso del pueblo de Dios, de Israel, de los dirigentes de Israel y de la clase política y religiosa del pueblo escogido de Dios, muchas veces ellos no obedecieron, sino que asumieron una actitud de rebeldía. Rechazaron por completo las palabras del Señor, como el Señor se queja al decir que todo el día extendió su mano sobre un pueblo rebelde y contradictor. Cuando la gente escucha la palabra del Señor y deliberadamente rechaza la verdad, rechaza los mandamientos y las palabras de Dios, el hombre se arriesga al juicio divino. Aquí en estas palabras que el Señor dijo respecto a que no les iba a hablar ya más directamente a la dirigencia y al pueblo de Israel, sino que solamente por parábolas, es porque el Señor había decidido ya no más hablarles, porque habían ellos asumido la actitud de no escuchar, la actitud rebelde, la actitud de rechazar la palabra del Señor.
no le creyeron, aunque Dios les había hablado de diferentes maneras en la antigüedad por medio de los profetas, y ahora en la actualidad el Señor les estaba hablando, Dios mismo les habló a través de Jesucristo. O Dios mismo se humanó y vino al mundo y habló al pueblo de Israel y a la clase política y también religiosa del pueblo, y rechazaron su palabra. Entonces ellos se estaban arriesgando o se arriesgaron a caer bajo un juicio de Dios. Y el juicio consistía en que Dios ya no les trataba de convencer respecto al mensaje del Evangelio y de la verdad, porque el Espíritu Santo, a través de toda la historia y en especial en el momento en que Cristo vino al pueblo de Israel y les habló, ellos habían decidido no escuchar. Cerraron sus oídos y sus corazones a las palabras de gracia y de sabiduría y de verdad que el Señor les hablaba. Y como nosotros sabemos que nadie puede ser iluminado sino a través del Espíritu Santo, que la condición del hombre es de tal manera que si el Espíritu Santo no hace una obra de convencimiento o de iluminación para que la gente pueda entender y comprender el Evangelio, sin el Espíritu Santo el hombre está perdido, está en tinieblas, en oscuridad completa. A través del Espíritu, Jesucristo dio mandamientos, habló e hizo milagros, y el Espíritu justificó a Cristo durante todo su ministerio que desarrolló en medio del pueblo de Israel. Milagros, prodigios, sanidades, sabiduría, palabra. Cristo fue el consejero de todos ellos, pero rechazaron su consejo. Entonces el Señor dice que llegó un momento en que ya no les hablaba directamente, porque estando con ellos y hablándoles de una forma clara y directa, no quisieron entender, no quisieron oír, no quisieron obedecer y acatar la verdad que Jesucristo hablaba por medio del Espíritu Santo que estaba en él. Entonces llegó un momento en que el Señor habló por parábolas. Si había alguien de la multitud de los discípulos del Señor que mostraba interés en la palabra, entonces venía a Jesús y le preguntaba al Señor el significado de las parábolas. Entonces el Señor, con todo gusto y con toda solicitud, explicaba las parábolas. Y así el Señor les manifestaba, les mostraba los misterios del reino de Dios para que, oyendo, entendieran y fueran salvos. Pero aquellos que oían las parábolas y no mostraban ningún interés en conocer el significado de estas parábolas, eran aquellos que habían asumido la actitud de no escuchar y que eran indiferentes a las palabras que Cristo hablaba. No tenían interés en conocer los misterios, las profundidades de la sabiduría del reino de Dios que anunciaba Jesús. Es por esta razón que les hablaba por parábolas. Oían las parábolas, pero no las entendían. Pero en realidad
el punto principal de esto o el problema que la gente tenía es que si no entendían ni comprendían las parábolas que Jesús hablaba, ellos tenían la opción de venir a Jesús y preguntarles el significado de estas parábolas. Pero como no tenían interés, principalmente la dirigencia política y religiosa de Israel, porque el Señor les estuvo hablando de una manera clara y directa y no escucharon, no quisieron entender, todo lo contrario. Llegaron ellos al extremo al momento de decir que las parábolas, las enseñanzas, las predicaciones que Jesucristo enseñaba al pueblo y los milagros que él hacía, lo hacían por el poder de Beelzebú, de que él estaba poseído de demonios. Entonces, ellos ya estaban bajo un juicio legal de parte de Dios. ¿No quisieron oír? Bueno, entonces el Espíritu dejó de hablarles y de convencerles y de iluminarlos, porque como ellos rechazaron deliberadamente la verdad y rechazaron deliberadamente las pruebas que el Espíritu Santo presentaba delante de ellos, que Cristo era el Mesías, el enviado de Dios, el Espíritu Santo dejó de tratar con ellos. Así que viendo no veían, oyendo no comprendían. Porque para ver y comprender las cosas de Dios es necesario la acción iluminadora del Espíritu Santo. Pero ellos habían rechazado el testimonio del Espíritu Santo y estaban bajo un juicio divino. Quiero decir, hermanos y hermanas, que este juicio divino ha caído sobre muchas personas que deliberadamente han tergiversado y torcido las palabras de Cristo a lo largo de la predicación y de la historia del Evangelio. Muchos aún permanecen en ignorancia, permanecen practicando la idolatría y escuchando y aceptando y tratando de vivir los mandamientos de hombres y no el mandamiento de Dios. Muchos, aún teniendo la Biblia en sus manos, decidieron obedecer los mandamientos y tradiciones de los hombres y no la palabra del Señor. Y ellos permanecen en tinieblas porque están bajo juicio divino, como en algunas épocas del pueblo de Israel, ellos estuvieron bajo el juicio divino y muchos también cayeron bajo ese castigo judicial de Cristo y de Dios sobre aquellos que no quisieron amar la verdad, sino que amaron la mentira y decidieron vivir bajo criterios religiosos meramente humanos. Por eso nosotros vemos a intelectuales, a religiosos intelectuales que no entienden y no comprenden las Sagradas Escrituras, porque ellos están bajo juicio divino, a causa de que, teniendo el conocimiento de la verdad, optaron por la mentira
y rechazaron la verdad y traspasaron y negaron la veracidad de la palabra del Señor. Y entonces el Señor, por eso, tanto en el Antiguo como en el tiempo en que Cristo estuvo aquí, les habló por parábolas. Les habló por parábolas porque después de hablarle de una manera directa y a causa de que ellos deliberadamente rechazaron la verdad, entonces quedaron en tinieblas. Y aún muchos que dicen que son iglesias cristianas están bajo juicio. Viendo no ven, oyendo no oyen, habiéndoseles hablado no entienden ni comprenden la verdad, porque deliberadamente o previamente han rechazado esa revelación, esa verdad que ha sido presentada y enseñada por el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la predicación y enseñanza del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que quería aclarar. Esta es la razón por la cual Cristo enseñó por parábolas. Porque si había alguno que no entendía las parábolas, podía tener la opción de acercarse a Jesús, que era el autor de las parábolas, y preguntarle el significado de las parábolas. Jesús dijo: a vosotros os toca conocer los misterios del reino. ¿Por qué? ¿Por qué les explicaba Jesús a ciertas personas el significado de sus parábolas y a otros no? Porque los que querían saber venían a Cristo y preguntaban, indagaban. Eso era una evidencia de que tenían interés por la verdad. Sin embargo, aquellos que no entendían, no comprendían a causa de su corazón rebelde, a causa de que rechazaban la verdad que enseñaba Cristo, estos no se les aclaraba absolutamente nada, porque habían caído bajo el juicio divino de ver y no ver, de oír y no comprender. Ese es el asunto. Hasta el día de hoy hay religiones que dicen que son cristianas y viendo no ven, no entienden, no comprenden, porque deliberadamente ellos han decidido no recibir la revelación divina, sino seguir mandamientos de hombres, tradiciones humanas que contradicen la verdad revelada en el Evangelio de Jesucristo. Es por esa razón que están bajo el juicio. El juicio consiste en que Dios los ha dejado en la oscuridad y en la ignorancia. ¿Y por qué el Señor los ha dejado en la ignorancia? Porque ya ellos han tomado la decisión de no escuchar a Dios, de no escuchar a Cristo y de no dejarse persuadir por el Espíritu Santo. Entonces Dios los ha dejado en la ignorancia, los ha dejado en las tinieblas y nunca verán la luz, porque ya ellos han rechazado la luz y la revelación divina. Entonces, esta es la razón por la cual el Señor hablaba en parábolas, en forma como de enigma o en forma como misteriosa, pero no era la intención de Dios de que la gente no entendiera,
sino que los que no entendían, pero tenían interés en la verdad, se acercaban a Cristo para preguntarle, y entonces el Señor con toda solicitud les explicaba el significado de las parábolas y les explicaba y les enseñaba los misterios del reino de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, leerlas con interés, con respeto, sabiendo que las Escrituras son la palabra de Dios y es la verdad. Y si es la verdad, debemos acatar esa verdad. Debemos de recibir esa palabra que proviene de la boca de Dios y debemos acatar y vivir las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas. Si hacemos eso, cada día se nos revelará más de los misterios del reino de Dios y nosotros entraremos y veremos el reino de Dios y tendremos una comprensión amplia de la palabra del Señor y de la verdad. Mañana continuamos estudiando el libro de Lucas. Estamos en el capítulo 8. Lo espero para que estudiemos juntos este capítulo. Dios le bendiga, Dios le guarde y leamos y acatemos la verdad de la palabra de Dios. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.